Bienvenidos gente, hoy vamos a hablar un tema de lo que es vendajes. Así que si estás viendo este video, dale like, me comenta porque vamos a empezar con todo. Vamos a empezar a conceptualizar lo que son los vendajes, vamos a ver qué tipo de vendajes vamos a poner y para qué tipo de paciente debemos poner esos vendajes. Sin más preámbulos, vamos a empezar a conceptualizar lo que son los vendajes. Los vendajes son procedimientos que tienen como objetivo cubrir una zona lesionada, por ejemplo, una herida, quemaduras, hemorragias. También sirve como para sostener una parte del cuerpo que hayan tenido fracturas o esguinces. Vamos a ver las principales funciones de los vendajes. Principalmente está para fijar los materiales de curación, como por ejemplo un paciente que haya tenido una herida, que haya tenido un accidente y se haya cortado con un cuchillo, entonces necesitamos hacerle una curación. Después de hacerle una curación tenemos que dejarle un apósito o una gasa y después de ponerle eso tenemos que fijarlo o sostenerlo con una venda. Entonces el vendaje tiene que ser circular, mayormente o comúnmente ese es el tipo de vendaje que se realiza para sostener lo que es el apósito y evitar que ingresen gérmenes. También se utiliza como para detener una hemorragia, que se realiza un vendaje compresivo. La otra función es limitar el daño evitando el movimiento de un miembro lesionado. Esto quiere decir cuando hay una fractura o luxaciones, para eso se utilizan los vendajes. También se utiliza para fijar tablillas o férulas, ejercer presión en una parte del cuerpo para favorecer lo que es el retorno venoso. Esto ocurre principalmente en pacientes que van a ingresar en quirófano, que se realiza un vendaje compresivo circular o puede que sea en espiga a los pacientes para evitar lo que es la trombosis venosa profunda y facilitar el sostén de alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, que haya sufrido fracturas en el codo, en el brazo, en lo que es en la clavícula, entonces se utiliza esos tipos de vendajes. Para realizar un vendaje efectivo se tiene que seguir ciertos principios. Por ejemplo, colocar la parte a vendar en una posición adecuada. Tenemos que utilizar un vendaje seguro y sencillo, que lo más habitual o lo común que nosotros utilizamos es el circular elástico. Iniciar el vendaje en la parte distal dirigiéndose a la parte proximal. A excepción en el vendaje de espiral invertido, esto se realiza de manera inversa. Siempre inicias en la parte proximal dirigiéndose a lo distal. Los dedos del pie o de la mano deben de quedar siempre descubiertos. Esto con el objetivo de ver el color, la temperatura, la sensibilidad o el adormecimiento de una parte del cuerpo, y así poder detectar fácilmente si le está faltando la circulación. Los vendajes deberían quedar firmes, pero no deberíamos dejarlo apretado. Si se deja muy apretado, ocurre algunas complicaciones que más adelante les voy a contar. ¿Cuáles son las complicaciones si se realiza un vendaje mal hecho? Para poder realizar este tipo de procedimiento debemos de tener conocimiento en lo que son las lesiones, fracturas, conocimientos básicos de urgencias y entre otros tipos de primeros auxilios. Preparar los materiales necesarios para realizar el vendaje. Tenemos que informar al paciente sobre el tipo de procedimiento que vamos a realizar. Colocar el paciente de manera adecuada, funcional, para poder realizar bien nuestro tipo de vendaje. En caso de que el paciente tenga heridas y tengamos que curar, tenemos que hacer primero la curación. Posterior de realizar la curación, empezamos a ver qué tipo de vendaje le vamos a poner al paciente. Y ahora vamos a hablar los tipos de vendajes. Hay diferentes tipos de vendajes. Los más comunes o los más usados que yo encontré son estos. Lo que es el vendaje circular. El vendaje circular se usa para fijar el extremo inicial y final de una inmovilización o para fijar un apósito. Se utiliza para sujetar apósitos en la frente, en los miembros superiores, en los miembros inferiores y contener hemorragias. Tenemos el otro vendaje, que es el vendaje espiral. Se utiliza generalmente en extremidades, en este caso la venda sobre 2/3 de la vuelta anterior y se sitúa algo oblicuo en el eje de la extremidad. Se usa para sujetar una gasa, apósito o férulas de brazo, antebrazo
mano, muslo y pierna. Este vendaje se inicia en la parte más distante al corazón. Vendaje en espiga. Se utiliza la misma técnica que la espiral, con la diferencia que vamos retrocediendo en cada giro, superponiendo cada vuelta. Se usa para comprimir y beneficiar el retorno venoso. En este caso es donde yo les hablaba de lo que es un vendaje compresivo, donde se favorece lo que es el retorno venoso para evitar lo que es la trombosis. Se utiliza para pacientes que van a ingresar a quirófano. Se realiza en las partes inferiores el vendaje. Vendaje en espiral invertida con doblez. Se utiliza en el antebrazo o pierna. Se inicia con 2 vueltas circulares para fijar el vendaje. El vendaje se inicia de abajo hacia arriba, en lo más proximal hacia lo distal. Se coloca el pulgar encima de la venda. Se da vuelta al miembro y se repite la maniobra anterior. Se termina el vendaje mediante 2 circulares. Este tipo de vendaje se utiliza para sostener apósitos, hacer presión. También se emplea este tipo de vendaje cuando la venda no es elástica, para que se adapte a la región del cuerpo. Vendaje en 8 o en tortuga. Este tipo de vendaje se utiliza en lo que es el tobillo, hombro, codo, muñeca, ya que permite una cierta movilidad. Todos sabemos que en la parte del codo, en la muñeca, en el tobillo, en la rodilla, siempre hay articulaciones. Entonces, para que haya mayor movilidad, se realiza este tipo de vendaje. Se dirige la venda en forma alternativa, hacia arriba y hacia abajo, de forma en que la parte posterior de la venda siempre pase y se cruce en el centro de la articulación. Vendaje de vuelta recurrente. Se usa en las puntas de los dedos, manos que están amputados o en la cabeza. Después de fijar el vendaje con una vuelta circular, se lleva el rollo hacia el extremo del dedo o muñón y se regresa hacia atrás. Se hace el doblez y se vuelve hacia la parte distal. Ese es el procedimiento y la técnica. Esos son algunos de los tipos de vendajes que acabo de mencionar, que son los más comunes. Ahora vamos a ver cuáles son las complicaciones si no se realiza bien lo que es el vendaje, si no es efectivo, si no hacemos buena técnica del vendaje. Principalmente está el síndrome de compresión o compartamental, que quiere decir que es el resultado de un vendaje demasiado apretado, que comprime de manera excesiva la zona de aplicación, causando amoratamiento de los dedos, frío y sensación de hormigueo y adormecimiento, y puede generar ciertos problemas de circulación. También se va a generar lo que es la escara, que es una lesión o llaga en la piel, producida por vendajes muy rígidos o férulas con poco acolchonamiento. Tenemos la otra complicación, que es el maceramiento cutáneo, que son rosaduras producidas por humedad, fricción de la piel con el vendaje. Esas son algunas de las complicaciones que puede pasar si no realizamos bien lo que es la técnica de vendaje. Espero te haya servido esta información. Es una retroalimentación de los tipos de vendajes. Claro, hay diferentes tipos de vendajes que no mencionamos, pero estos son los más comunes. Posterior a eso vamos a ver los otros tipos de vendajes más adelante. Espero tengan un buen día, cuídense mucho, nos estamos viendo en otro video. Hasta luego, bye bye.